Hola, bienvenidos nuevamente a Mastermind Bolivia de Podcast. Nos pueden estar escuchando en Spotify, en YouTube y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. El día de hoy toca un tema muy interesante y el episodio de hoy está completito y vamos a tratar de ser lo más exactos posibles en el tema que vamos a tratar el día de hoy. El tema es los sesgos cognitivos. Primero, vamos a definir los sesgos como un efecto psicológico, ¿ya? El efecto psicológico en el cual en la mente de una persona trata de agilizar y economizar, por así decir, los recursos que utiliza para poder interpretar la realidad en la que vivimos, ya sea visualmente, auditivamente o como sea. Este tipo de sesgos normalmente pueden tomarse en cuenta como un juicio inexacto, una interpretación ilógica, o también se podría tomar en cuenta como términos que en generalidades es irracional. Debemos ser conscientes que los sesgos todos y cada uno de nosotros tenemos. Los sesgos son heredados a partir de una cultura, a partir de la familia, a partir de la política, a partir de la sociedad en la que tú estás. Nadie puede decir que somos completamente neutrales. Los sesgos nos polarizan y nos dividen en pensamiento absolutamente. Todos somos diferentes y todos somos únicos en lo que lleva de los sesgos. Cabe recalcar que el concepto de los sesgos cognitivos fue introducido por primera vez por los investigadores Amos Tversky y Daniel Kahneman en 1972. Lo tengo aquí anotadito para que no se me vaya. Y estos dos autores fueron los pioneros al iniciar este tipo de temas. Los sesgos fueron estudiados desde 1972 y hasta la actualidad se descubrieron infinidad de sesgos. Y queremos compartirlos con todos ustedes para que podamos introducir a este tema tan amplio y tan denso como son los sesgos. ¿Qué dicen, chicos? Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. La verdad que es como yo les contaba al principio, este tema es tan amplio y hasta un poco complicado, al menos para mí, porque hay muchísimas cuestiones psicológicas que están en juego con este tema. Y entre todos los que venimos viendo, hay uno que a mí particularmente me llamó mucho la atención, que es el sesgo de la recompensa. Y una de las cuestiones que priman en este sentido es que el cliente o las personas no compran por el valor o la calidad del producto, sino compran por las recompensas. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay una serie de preguntas y cuestiones que el cliente normalmente se va a preguntar. Van a disculpar que lo relacione un poco con el cliente porque es el rubro que más conozco. Al yo tener una empresa de marketing, es una empresa de servicio, entonces tengo mucha relación con diversos tipos de personalidad. Entonces, entre las cosas que más me ha llamado la atención y más se me quedó, es las cuestiones que realizan estas personas que van a buscar un producto o servicio. Y entre esas, por ejemplo, se preguntan ¿qué es lo que gano? ¿Qué es lo que gano yo obteniendo tu servicio o tu producto? Y eso de verdad les digo que lo empecé a entender desde este lugar de poder yo no solamente satisfacer esa necesidad que obviamente cubro, sino el decir, claro, no es una cuestión solamente de dinero, también tiene una cuestión de que voy a cubrir un lado emocional para el cliente, porque a él hacer lo que tenga más venta, obviamente va a estar más contento, va a confiar mucho más en mí. Entonces, este tema de la recompensa, este sesgo, mejor dicho, es muy, muy importante estudiarlo a fondo. Y me gustaría hacer una diferenciación entre recompensa y beneficio, porque al menos para mí, al principio se me complicó entender la diferencia. Y la recompensa suele ser un incentivo ofrecido
para la realización de una determinada tarea. Y el beneficio mejora y lo que experimenta una persona o una cosa gracias a lo que se le hace o se le da. No sé si a ustedes, Bruno, Fabio, Rodri y a todos los que nos están escuchando, también les llamó la atención este mismo sesgo u otro. ¿Cómo están, amigos? Bueno, sí, a mí efectivamente había visto este sesgo y bueno, me parece que actualmente es uno que se está utilizando bastante, ¿no? Con el tema de dar contenido de valor, por así decirlo, gracias a lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, a mí un sesgo que me interesó bastante y que yo he caído en él un par de veces es el sesgo del optimismo o el sesgo optimista. Y bueno, quisiera citar a una psicóloga que se llama Tali Sharot, la pueden buscar, tiene una entrevista muy buena con BBVA. Ella define esto como el sesgo optimista es nuestra tendencia a ver el futuro como algo mejor que el pasado y el presente, y nuestra tendencia a subestimar la posibilidad de que no pasen cosas negativas, como enfermedades, accidentes de coche o desempleo. Agregando a eso, podríamos tomar en cuenta una pandemia, ¿no? Nadie se esperaba una pandemia. Entonces, eso por una parte vendría a ser, según esta autora, lo que es el sesgo optimista. Ahora, ya aterrizándolo un poco más a mi realidad, yo podría decir que justamente les comentaba el día de hoy, es cuando una persona tiene un optimismo desmedido, ¿no? Y no contempla ciertas adversidades que pueden ocurrir en el camino. Por ejemplo, el día de hoy me hablaba una cliente también que me decía: Rodrigo, me hablaron del banco y me dicen que las políticas del banco a partir del día lunes van a cambiar, las políticas crediticias. Entonces es algo que quizás uno no prevea, ¿no? Que ella como cliente y yo como su asesor quizás no hayamos previsto. Entonces ella ahora, con un sentido de urgencia, está presentando una documentación que le faltaba. Eso por una parte. Ahora, en el ámbito social, podríamos decir que, y según esta autora, la sigo citando, Tali Sharot, ella dice que un 80% de la población alguna vez ha sufrido de este sesgo optimista. Pero hay otra parte, el otro 20% que no lo sufre. ¿Por qué? Porque tiene cierta tendencia a sufrir ansiedad, como estamos hablando de la mente, o de la percepción, como decía Fabio, cierta tendencia a la depresión, o recientemente ha vivido una experiencia negativa con la decisión que va a tomar en el presente. Entonces esos tres factores influyen a que una persona no sufra este sesgo. No sé, me gustaría saber si ustedes tienen otro sesgo o que les haya llamado la atención, o tienen algún ejemplo de esto también, o más adelante lo seguimos conversando y profundizando más. Claro que sí. A ver, les comento mi punto de vista sobre los sesgos en general. Es que son, más que llamarlos errores psicológicos, hoy en día los podemos notar así o percibir así. Sin embargo, esto se ha desarrollado en nuestra psiquis, en nuestra mente, como un medio de supervivencia a la hora que hemos ido evolucionando como especie. Por ejemplo, en el sesgo de recompensa es más que un error, es un sesgo que en nuestra especie a lo largo de nuestra evolución ha ido calando, porque los individuos, digamos, que se acercaban más a la recompensa eran los que justamente mantenían la especie creciendo, es decir, que sobrevivían. Las personas que no tenían este llamado sesgo no sobrevivían a no sé, te estoy hablando de la época de las cavernas, por si acaso. Por ejemplo, el sesgo del optimismo desmedido, que era el que hablaba Rodrigo, también el individuo que tenía un poco más optimismo era el individuo que por lo general tenía la oportunidad de reproducirse y transmitir esos genes a sus generaciones posteriores.
Entonces, más allá de sesgos, entendámoslo, o más allá de errores, entendamos los sesgos como parte de nuestra evolución. Sin embargo, hoy en día, lo importante de tener conciencia de estos sesgos psicológicos es entender cuándo nos pueden jugar en contra a nosotros. Personalmente me llama mucho la atención el sesgo de la confirmación, que es uno de los sesgos, es uno de los 38 sesgos del libro Pensar rápido, pensar lento, de Daniel Kahneman, que es el que mencionaba Fabio al inicio. Este sesgo de la confirmación lo que hace es que tu cerebro busca ratificar en la información que va encontrando lo que cree. Es decir, si tú crees que los chanchos o que los cerdos son de color morado, tú vas a buscar en internet cerdos y vas a encontrar sí o sí un cerdo de color morado. Por dar un ejemplo así un poco absurdo, pero para ponértela fácil. Por ejemplo, dando un ejemplo un poco más real. Si tú crees que, no sé, vamos a hacer un ejemplo. Si tú crees que el aceite de coco tiene muchos beneficios para tu cuerpo, entonces tú, en la información que vas buscando, te va a llamar mucho más la atención que ratifique la idea que ya tienes predeterminada. Y vas a obviar o vas a dejar de lado la información que digamos, se opone ante la idea que ya tienes. Cuando tú entiendes ese ejercicio, cuando tú entiendes este sesgo y eres consciente de ello, lo ideal sería buscar información de una forma muy objetiva que contraste tu propio punto de vista. ¿Para qué? Para acercarte cada vez más a la realidad objetiva de la idea que estás teniendo. Para quitar ese sesgo. Sí, ¿sabes qué? Algo que me llamó mucho la atención. Bueno, yo estoy, como les decía, y bueno, los cuatro estamos en esto de querer investigar más y poder entender más este tema de los sesgos. Y hay una definición que da Brain Investigation, que es un blog de emprendimiento también y psicológico, o sea, tiene un montón de información. Y dice textual esto: todos nosotros desarrollamos sesgos cognitivos, es decir, impulsores no conscientes que influyen en la forma de percibir las cosas y de tomar decisiones tanto en el entorno empresarial como en la vida. Exactamente, Mauricio, muy acertado. Y yo creo que en general vale la pena estudiarlos y entender estos sesgos. Son pocos los que hemos mencionado, es verdad, y tomarlos en cuenta en tu vida diaria, yo creo que va a ser la diferencia en que, ¿por qué compras un iPhone? ¿Por qué decides sacarte una foto donde te veas más delgado? ¿Por qué decides buscar algo que va a confirmar algo que ya querías que te lo confirme y solamente querías leerlo nuevamente en internet? Es algo glorioso, pero es algo que está ahí en tu día a día sin que te des cuenta. Entonces, invito a todos a que realmente tomemos conciencia de estos sesgos. De los pocos que hemos mencionado, son 32, como dijo bien Bruno. En el libro de Daniel Kahneman está muy, muy bien explicado. Pero tomarlos en cuenta, yo creo que va a ser la diferencia. Yo creo que va a ser muy interesante. Buenísimo. Ahora, comentando un poco más sobre el sesgo que les comentaba, el optimismo, que me llamó mucho la atención. Si bien es como dice Bruno, que gracias a la evolución, ¿no?, que se ha desarrollado todos estos sesgos, ¿no?, llamémoslos sesgos. Pero mucho influido, por ejemplo, el optimismo influye actualmente en que una persona optimista tiene, bueno, este sesgo tiene características positivas como negativas. Una positiva podría ser que una persona dice: voy a lograr este objetivo, y se trata de objetivo. Entonces esa persona se vuelve como se traza un plan para llegar a esa meta, ¿no? Eso por una parte positiva. Por otras partes, igual tomándolo en cuenta este sesgo, es que las personas
que son un poco más optimistas, por el hecho de que son optimistas, les puede ir un poco mejor en la cuestión de negocio, educación, rollo, porque ellos autoprofetizan lo que quieren que suceda, ¿no? Eso por el lado positivo. Ahora, por el lado negativo, es que dejamos de lado las cosas, vuelvo a repetir, como un desempleo, como un accidente. Ellos no creen que ocurrirá. Por ejemplo, si nosotros no contratamos un seguro médico porque creemos que no nos vamos a enfermar, entonces eso es algo negativo. No ahorramos para una posible crisis porque creemos que no va a ocurrir. Ahora, un detalle en este sesgo es que para nosotros podemos ser muy optimistas, para nosotros y nuestra familia o nuestro círculo cercano, pero en un círculo más grande podemos ser pesimistas, ¿no? Porque creemos nosotros, según este sesgo, es que podemos controlar nuestra propia vida, ¿no? Y todo nuestro futuro depende de nosotros, pero claro, no podemos controlar el macro, entonces somos un poco pesimistas en el macro. Ahora, eso quisiera terminar la parte de los sesgos, y me gustaría citar un poco la filosofía estoica cuando vean ustedes que están entrando quizás en este sesgo de la manera positiva o negativa, se hagan la siguiente pregunta: ¿qué sería lo peor que puede ocurrir? ¿No? Entonces, cuando ustedes se plantean qué vendría a ser lo peor que podría ocurrir, aunque no suceda, pero ya se trazan una imagen de lo que, o una situación de lo que podría ocurrir de una forma negativa, y tómenla en cuenta para las decisiones que tomen de aquí en adelante. Entonces, amigos, esto, como decía bien Fabio, Bruno y recalcaba Mauricio, esto es un tema bastante amplio, y bueno, espero que este breve pantallazo que les hemos dado les sirva de mucho. ¿Qué me dice Bruno? Así es, totalmente. Y hay que entender por qué es importante ese tema también. Y ya para cerrar, básicamente lo que te va a ayudar a entender mejor todos los sesgos, y te invito nuevamente a que puedas revisar el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Lo que te va a ayudar a entender todo este tema es, primero que nada, que vas a empezar a conocerte mejor a ti mismo. Segundo punto, vas a empezar a entender mejor a tus potenciales clientes. Y por último, y más importante creo que cualquier cosa, vas a entender cómo cada ser humano se va ajustando a modo camaleónico a su realidad y a su entorno. Eso es súper importante, es importante entenderlo, aplicarlo para ser siempre una mejor persona y poder aportar más. Buenísimo, ha sido un tema de verdad espectacular. No va a ser la primera vez que hablemos de esto. De hecho, como les comenté, solo hemos hablado de 3, si no me equivoco, pero hay 38 sesgos cognitivos que se explican a detalle en este libro, y de verdad que vamos a tener mucho material para ir desarrollándolo en otros episodios. Este ha sido el episodio de hoy. Los invitamos nuevamente a que se pongan en contacto con nosotros y que nos sigan en nuestras redes sociales para interactuar. Nos encantaría que nos propongan temas de interés para ustedes, y el próximo episodio vamos a hablar acerca de emprendimiento. Vamos a dar una introducción a lo que es emprendimiento, y sobre todo lo vamos a adaptar el tema al emprendimiento en Latinoamérica. Este va a ser un tema súper controversial, pero también de mucha utilidad para cualquier persona que esté buscando salir adelante. Nos vemos el siguiente episodio.